La obra que hemos publicado contiene la edición del texto latino, la traducción al castellano que ha hecho la profesora Jiménez Calvente y contiene un amplio estudio introductorio que hemos elaborado entre los dos, así como una densa anotación que intenta situar al lector en todos los pormenores y detalles de la época tal y como fue concebida por su autor. Es la edición y traducción de una obra escrita por un autor castellano del siglo XV llamado Alonso García de Santamaría, conocido con el sobrenombre de Alonso de Cartagena, que fue una relevante personalidad tanto en el ámbito de la política como de la cultura, y esta obra había permanecido inédita hasta ahora. Se trata de una obra escrita en latín a petición de un amigo noble suyo, Fernán Pérez de Guzmán, conocido por quienes han frecuentado las letras, la literatura castellana del siglo XV, y que pretende dar respuesta a una serie de cuestiones que le planteaba este magnate. Es una obra que significa un antes y un después en la producción literaria de ese autor. Es un autor que, además de ser una persona muy importante en el seno de la Iglesia del siglo XV, tenía una grandísima formación jurídica, y eso le permitió estar muy cerca del rey Juan II de Castilla, el padre de Isabel la Católica, y le llevó a ser embajador en distintas sedes, en distintos lugares. Su primera embajada fue en Portugal. Ahí ya comenzó a defender los derechos de Castilla sobre las Islas Canarias, por ejemplo, y más tarde se marchó al Concilio de Basilea, donde entra en contacto con los más importantes humanistas italianos. La traducción ha sido compleja. Primero ha sido difícil fijar el texto, la letra era complicada. Sobre todo ha sido difícil porque no nos han permitido acceder al original, que estaba custodiado en la Catedral de Burgo de Osma, y ahí hemos encontrado muchísimas dificultades. Y luego traducir una obra del siglo XV, el latín del siglo XV tiene unas peculiaridades, está a medio camino entre un latín clásico y un latín medieval, y luego tiene muchísimos tecnicismos. No solamente hace falta saber latín, sino que de repente aparecen citas legales, te obliga a conocer la legislación de la época, no solamente la legislación latina, sino que traduce a veces obras de la legislación castellana, de las leyes de Alfonso X. Te obliga a saber filosofía, porque muchas veces entremete frases de Aristóteles. Te obliga sobre todo a trabajar mucho con Santo Tomás y de vez en cuando también con autores clásicos, con la Biblia, por supuesto, y son todas frases entrecortadas que tienes que andar buscando la fuente porque se convierte en una especie de centón. Intentar una traducción que represente ese estilo barroco, complicado y al mismo tiempo que sea legible en castellano actual, siempre es difícil. Bueno, el libro en sí, como se ha visto, ¿no? Es decir, es poner en valor tanto la obra como la vida de un personaje que ha sido crucial en la historia de España, en un momento de transición de nuestra historia, y por otro lado la colaboración con el Círculo de la Amistad en esta colección de Bibliófilos de la Amistad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues una auténtica satisfacción, y este primer número creo que ha sido muy acertado, por eso que os comentaba, de poner en valor tanto la figura como su obra, ¿no? El libro que acabo de tener en mis manos y que he tenido el privilegio de hojearlo hace escasos momentos, pues la verdad es que lo poco que he leído me ha entusiasmado. La vida de las personas, la vida de aquellos que nos han precedido, es un ejemplo porque la historia es la que nos marca el camino, y la historia no es solo de los grandes acontecimientos, sino también de esas vidas, a veces ignotas, a veces no conocidas, pero de una intensidad muy grande, que pueden aportarnos esa cultura, pueden aportarnos ese conocimiento que nos falta. Y el libro, que en definitiva es una obra, me parece ser un poco autobiográfica, puede aportarnos y trasladarnos de ese siglo XV al siglo actual de una forma muy interesante, porque quien no comprende el pasado es incapaz de entender el presente.